Doctor Guillermo, Sí, buenas tardes. Buenas tardes, ¿me pueden oír? muy bien. Lo escuchamos, doctor. Sí, correcto. Muchas gracias a todos los asistentes a esta conferencia virtual. En lo que concierne a mi persona, me ha tocado desarrollar, como ya lo anunciado el señor Dani Carrillo, el tema relativo a los contratos de arrendamiento. No sé si podemos ir avanzando, por favor, los PowerPoints. Bien, hemos visto cómo todos estos días han venido saliendo toda una serie de normas legales respecto a la situación en muchos ámbitos de las actividades financieras, laborales, tributarias del país, entre otros, ¿no? Pero sin embargo, en materia de contratos, y particularmente en lo que concierne a arrendamientos, no ha habido absolutamente nada, y al parecer no saldrá nada debido a que inclusive en la conferencia del día de hoy del señor presidente, hemos podido ver una de las preguntas de uno de los periodistas que directamente incidía sobre este tema, donde se le preguntaba respecto si en los contratos de arrendamiento se iba a tomar alguna medida para paliar la crisis que todos venimos conociendo, ¿no? El señor presidente le cede la palabra a la ministra de Economía, quien indica de manera muy general y casi ya revelando cuál es la posición del gobierno, indicando que es un tema que se debe tocar con pinzas, ¿no? Lo dijo así literalmente. Y al parecer no va a haber mayor normativa en lo que concierne al contrato en sí, al contrato de arrendamiento, pero al parecer también van a haber algunas disposiciones en lo referido a la tributación del impuesto a la renta sobre este toque, ¿no? Y esto tiene una explicación, ¿no? Una explicación que tiene, además, un peso de bastante importancia que se encuentra en la Constitución. La Constitución misma, en el artículo 62, cierra toda la posibilidad de que mediante leyes, normas o cualquier tipo de normativa por parte de la legislación, así como de las autoridades, entre ellas Poder Judicial, pueden revisar el contrato o alterar o cambiar algún tipo de normativa o de cláusula contractual. Entre ellas, por ejemplo, el precio. Pero también eso ha hecho claro que muchos de los contratos, y sobre todo me refiero a los que tienen contratos de arrendamiento, y en particular a los arrendamientos en materia comercial, porque los arrendamientos de vivienda tienen, en fin, algunos otros alcances, también de hecho están afectados en las economías miles, indiscutiblemente, pero puede ser un tema que más adelante podamos tratar también. Pero específicamente en lo que concierne a establecimientos comerciales, el golpe es tremendo, debido a que, como sabemos, hay una disposición de aislamiento social obligatorio, lo cual implica pues que muchas de las actividades comerciales están absolutamente suspendidas, tipo, por ejemplo, restaurantes, todo lo que es el tema entretenimiento. Posiblemente hay algunos tipos de establecimientos donde esta medida no haya afectado mayormente, como el caso, por ejemplo, de lo que vemos en los supermercados, ¿no? Bien, pero ¿qué hacer frente a estas circunstancias? La ley en principio, en este caso es el Código Civil el que rige el tema de los contratos de arrendamiento, eh, no permite en principio ninguna forma de injerencia por parte del Poder Judicial o algún tipo de medida o de mecanismo que tenga una sola de las partes, sea el arrendador, es decir, el propietario del bien, o sea el arrendatario, conocido también como el inquilino, ¿no? Ninguno de ellos podría, de manera unilateral, cambiar alguna cláusula en lo que concierne a cualquier punto del contrato, ¿no? Sea el monto de la renta, o sea el plazo del contrato, o cualquier condición, ¿no? Entonces, en ese escenario, aparentemente lo único que quedaría es la posibilidad de renegociar, ¿no? Si bien cierto no hay una norma directa, pero bueno, al final de la sesión veremos cómo hay algunos ciertos principios generales, que podrían sí de alguna manera permitirnos hacer una revisión del contrato. ¿Bien? Pero en principio, si la voluntad de ambas partes, frente a la situación dada, frente a la situación de inacción, sí ahí notamos justamente el escenario, ¿no? Yo hace un par de días atrás veía también eh, una noticia de la ciudad de Nueva York, donde el propietario de un edificio bueno, el noticiero hablaba de perdonarle la deuda, ¿no? O sea, condenarle la deuda. No precisó si es por un mes, 2 meses, entendemos que tal vez es meses de marzo o abril, pero hablaba de que este propietario de
edificios de departamentos para viviendas, ciertamente, les está prorrogando sus arrendatarios, inclusive colocó un aviso en el primer piso del edificio, comunicando a sus inquilinos que los estaba liberando del pago de la renta, ¿no? Entonces, en la medida que tanto el propietario del bien como el inquilino tengan a disposición la voluntad, sobre todo por parte del propietario, sí se pueden encontrar algunas salidas de las cuales podemos ir viendo. ¿Ya? A ver si por favor vamos avanzando el PowerPoint. Acá está, ¿no? Hemos seccionado las soluciones desde distintos puntos de vista, ¿no? Porque es muy diferente que yo me sienta a negociar un contrato siendo el propietario, ¿ok? Hacer el inquilino. Las posiciones son generalmente encontradas, ¿no? El propietario que difícilmente va a aceptar bajar un sol del monto de la renta, y el inquilino que está en una situación sumamente apremiante, ¿no? Entonces, hemos clasificado las alternativas de solución en tres ámbitos. Una, el ganar-ganar, es decir, que hay disposición, hay voluntad, ¿no? Se trata de un propietario. De repente no como el vendedor, que exonera pues, a todos sus inquilinos, pero sí en ciertas medidas cómo puedo flexibilizar o salir un poco mi posición, ¿no? Igualmente por parte de del inquilino. Bien, entonces uno de estos es el que se nos viene a la mente casi inmediatamente, ¿no? De repente yo cuando alquilé local como inquilino, estaba en la posibilidad y mi flujo de caja de mi momento comercial me permitía pagar por decir $1,000 de renta, ¿ok? Pero de repente con la situación dada, no estoy en condiciones de pagar sino de repente la mitad, ¿ok? Entonces, no podemos descartar la posibilidad de que un inquilino, un propietario, perdón, pueda tener ese nivel de flexibilidad. ¿Hasta cuánto puede ser? Bueno, en ese sentido, como decía hace un momento, la ley no tiene ningún tipo de injerencia o de disposición al respecto. Además, es más, este caso es un caso absolutamente inédito. Además, en la época republicana, que se recuerda un caso, una situación como la que estamos viviendo en este momento, ¿no? Entonces, en la medida que las partes puedan arribar a un acuerdo respecto a un tipo de solución, continuar con el contrato de arrendamiento, seguir adelante. De repente el propietario evalúa la situación y piensa que su inquilino es un inquilino puntual, lo conoce, lo tiene muchos años, sabe que tener el local vacío puede ser un riesgo de muchos meses o un tiempo realmente incierto, en la que no pueda tener la disposición de tener un inquilino que le pague una renta, pues como está en las condiciones antes de este problema de la pandemia, ¿no? Entonces, una reducción es una primera alternativa, y para lo cual pues, las partes deberán elaborar una adenda en la que plasmen que el monto de la renta se reduce a tal, digamos, monto, ¿no? Si es un 10%, 20%, 30%, es un tema que se reduce. Bien, no sé si podemos seguir pasando, por favor. Bien. Acá tenemos otras alternativas, digamos, ¿no? Entre ellas acordar mediante una adenda el pago de la renta por periodos diferentes a un mes. Claro, de repente mi flujo de caja o las expectativas que yo tenga, hemos visto estos días cómo han salido algunos programas por parte del gobierno para los créditos, ¿no? Pero de repente lo cedo un mes, 2 meses, y puede luego prometerme pagar la renta, de repente en los mismos términos o algo menor, pero no en forma mensual, sino de repente en forma bimensual o trimestral, de manera que me permita tener el oxígeno suficiente de ir pagando, ¿no? Esta, por ejemplo, es una solución que podría alternarse con la anterior, ¿no? Estas alternativas que estamos viendo de posibles soluciones se pueden combinar unas con otras, ¿sí? Unas con otras. O sea, perfectamente yo podría reducir la renta de común acuerdo con la otra parte y que ese pago no sea un pago mensual, pero sea un pago mensual o trimestral según se puede, ¿no? Y otra salida de repente, si sobre todo por la posición del arrendatario, el inquilino, ve muy difícil, muy complicado la continuidad de su negocio, sencillamente, bueno, hago un cierre y me quedo con ciertos meses de contrato hasta ver otro tipo de local que de repente esté en una mejor posibilidad de poder asumir el pago de la renta. Bien, repito que todas estas posibles alternativas son básicamente
de negociación. Vamos a ver al final cómo, si es que mi negociación no llega a buen puerto, cómo yo podría buscar otra salida, pero ya sería un tema de judicialización. Y el tema de judicialización de repente es lo menos conveniente para ambas partes, y lo vamos a explicar por qué en unos minutos. Bien, otro grupo de soluciones están desde la expectativa del arrendador. El arrendador, es decir, el propietario del bien, normalmente va a estar en una posición un poco difícil de poder acceder a una reducción de la renta, y de repente es una variable que no la va a aceptar. Podría darse, ¿okay? Dependiendo del resultado de la negociación, del buen manejo de alguna técnica de negociación. Pero una de las posibilidades que podría suceder acá es que se suspenda de mutuo acuerdo el pago de la renta por unos meses, siempre, por supuesto, dentro de la vigencia. Es decir, si de repente me quedan 6 meses de renta o tengo contrato hasta diciembre, pero sé que de repente una vez que se reanuden las actividades comerciales, los primeros meses realmente sea para mí imposible pagar de repente ni siquiera un 30 o 40%, ¿okay? Sino nada. ¿Qué podría hacer en ese caso? Podría tomarse un mecanismo a través del cual acordamos, propietario e inquilino, que durante ciertos meses, durante algunos meses del contrato, siempre dentro del plazo, ¿okay? No me puedo pasar el plazo. También una salida que es, obviamente, la prórroga, ¿okay? Pero en principio dentro de mi plazo tendría que ver como un mes, 2 meses o 3 meses de poder recuperarme, poder darle impulso, impulsar mi negocio y suspender el pago de las rentas por algunos meses y reanudarlos, ¿okay? Según la cantidad de meses que me he establecido. Esta solución, como repito, podría alternarse una con las otras, ¿no? Podría implicar también la reducción de cierto aumento de la renta o no, ¿ok? Y en todos los casos que estamos viendo, los intereses siempre están sujetos también a negociación, ¿ok? Se cobran o no se cobran, y si es que se cobran, ¿cuál sería la tasa de interés? Bien. Otro es un pago escalonado. El pago escalonado también podría ser una buena solución si sé que de repente en mis primeros meses es muy incierto si mi clientela seguirá siendo la misma, si podré tener el suficiente impulso para, digamos, potenciar mi negocio. El nivel de ventas es incierto, pero sí podría comprometerme en un periodo de mayor recuperación a que el pago sea escalonado, porque de repente el primer mes, ¿no? Pagar el 70% de la renta, el cuarto mes el 80%, ir subiendo progresivamente hasta liberar el monto de la renta que se tenía antes de la pandemia, o en su defecto, si es que las partes finalmente acuerdan, reducir el monto de la renta y sobre esa reducción aplicar el pago escalonado, ¿no? Es otra solución. Ok, un tercer grupo de soluciones se encuentran desde la posición del arrendatario. Okay, no sé si podemos adelantar un poco los PowerPoints. Ok, desde la posición del arrendatario, ¿no? Acá está, ¿no? A ver, ¿qué pasó de repente si en el mes, bueno, marzo de repente tuve medio mes de actividad, ¿ok? Sabemos que desde el día 16 de marzo se declaró el estado de emergencia con el siguiente aislamiento social, y de repente esa segunda mitad del mes de marzo, el mes de abril, casi entero, tenemos por ahora hasta el 26, podría acordarse, y ya desde la posición del arrendatario decir sus mejores soluciones es que esos meses no los paguen, ¿no? Al estilo del propietario del edificio de Nueva York que comentaba, ¿no? Es más, acá yo sé que en algunos casos, acá en Lima, se ha dado esa situación, ¿no? De algunos edificios se acordaban no cobrar ni las rentas, en Lima posiblemente no hay actividad. ¿Ok? O sea, esto no es una solución descabellada, ¿no? Sería durante los meses de renta, ¿ok? De suspensión de actividades, ¿correcto? Esto lo tengo que relacionar también a través de una adenda, ¿ok? Porque en principio, recordemos que los pagos de la masía contributiva están sujetos a el impuesto a la renta, ¿ok? Y de alguna manera también me va a salir esto para que bueno, el siguiente ponente va a hacer decisiones respecto a los aspectos tributarios, pero por lo menos para acreditar con mi adenda que sobre esos meses había una suspensión del pago de la masía contributiva. Ok, otra solución que también
es favorable desde la posición del arrendatario es que el plazo, si es que el plazo está por vencer, de repente tengo un mes más o 2 meses más, y arrendador y arrendatario estamos conformes en continuar con el contrato, negociar de nuevas condiciones, ¿okay? Quedarme ese mes más o esos 2 meses más que me quedan, negociar las condiciones de ese tramo del primer contrato, digamos, ¿no? Que está por vencer, e iniciar un nuevo contrato, ¿okay? Que puede ser a través de la celebración de un nuevo contrato en nuevos términos totalmente, o simplemente una adenda en la que ampliemos el plazo y hagamos una nueva negociación de las condiciones de la renta. Yo creo que es un hecho casi indiscutible que los precios de los arrendamientos, en general, no solo en el Perú, sino a nivel internacional, se va a reducir ostensiblemente, ¿no? Porque va a haber una recesión, esperemos que no sea tan terrible, pero sí, por lo menos que va a hacer replantear que los precios de los arrendamientos, en este caso específicamente, se reduzcan de manera bastante extensiva. Bien, finalmente, ¿qué sucedería si es que las partes no hemos llegado a un acuerdo luego de una serie de negociaciones? Sencillamente poner fin a ese contrato, pero esta resolución a la que estoy haciendo referencia en este momento implica también un acuerdo entre las partes, porque en principio, si yo tengo contrato, por ejemplo, hasta diciembre, o tengo un año más de contrato, o 2 años más de contrato, hay algunos arrendamientos de plazos más o menos largos. eh, yo hace un momento le decía que una sola de las partes no puede modificar el contrato. Entre ellos, yo no puedo reducir unilateralmente, yo no puedo reducir un plazo. Tendría que ponerme de acuerdo con la otra parte para poder reducir el plazo del arrendamiento o reducir la renta, ¿no? O sea, cuando hablamos acá de una resolución, ahí lo estoy indicando, es un acuerdo entre ambas partes, ¿ok? Y obviamente proceder a la devolución del inmueble poniendo fin. En este caso, se va a dar seguramente en los casos de empresas que van a entrar a un cese de actividades o una salida al mercado por este, ¿no? Y una última carta es, ¿qué sucede? Sobre todo en aquellos contratos en los que yo todavía tengo un plazo vigente, el propietario no me quiere reducir la renta, ¿okay? Etcétera, es inflexible con la reducción de renta, no quiere reducirme el plazo, en realidad nada lo obliga, ni a reducirme el monto de la renta, ni a reducir el plazo, en principio nada lo obliga. Pero sin embargo, aquí ya tendría que entrar un tema de judicialización y que ciertamente es algo que nos va a demorar mucho tiempo, ¿no? A través de una figura conocida como la excesiva onerosidad de la prestación. ¿Qué es lo que habría sucedido en este caso? Cuando se le ve el contrato, el precio de los arrendamientos era, por decir, por metro cuadrado en tal zona de la ciudad, $30, ¿okay? Metro cuadrado, por decirles alguna cifra, ¿no? Pero hoy están de repente a la mitad, o a $20, ¿okay? Entonces hay una reducción en el precio ostensible, pero yo tengo todavía 1 año, 2 años o 3 años, ¿okay? Mientras más tiempo tengo, obviamente mi problema va a ser mayor. Entonces, ¿qué opción tengo? Si no pude tener éxito en la negociación, sencillamente tendré que judicializar para que a través de un proceso judicial, mediante una sentencia, el Poder Judicial pueda, siempre como posibilidad, puede fracasar en mi intento, pero yo creo que sí estarían dadas por lo menos condiciones objetivamente de que judicialmente se disponga, ¿no? Esta es una excepción a la intangibilidad de los contratos que ya lo hemos visto en la Constitución, ¿no? Artículo 62. Bien, y finalmente la otra alternativa es pues, que si no pude, es la acción que el inquilino podría tomar, ¿no? Pero ¿qué acción judicial podría tomar el propietario? Mi inquilino no me paga, no le quise bajar la renta, no le quise reducir el plazo, voy a tener que iniciarle un desalojo, pero tengo que pensar como propietario que para desalojarlo a este señor, ¿eh? Porque no acepté negociar, no me voy a demorar 1 mes o 2 meses, me demoraré 2 años, 3 años, 8 años, es algo incierto, ¿no? Veré en mi contrato que si tengo algún mecanismo, por ejemplo, la cláusula de llenamiento, donde igual tengo que iniciar una demanda de desalojo, pero donde es verdad que los plazos se reducen casi a la mitad, digamos, podría ser a ojo de buen cubero, puede ser entre 1 año y medio, 2 años que me demore, sacar a mi inquilino con un juicio de desalojo en aplicación de la cláusula de llenamiento, que debe estar prevista en mi contrato,
y con firmas legalizadas por notarios. Si tengo eso y no puedo negociar, no me queda esa opción, ¿no? No descartemos que también haya un inquilino que tampoco esté muy dispuesto, digamos, a negociar, ¿no? Pero esos son los escenarios finales en los cuales si no se llega a un acuerdo, finalmente terminaríamos en un litigio judicial. ¿Bien? Es todo cuando puedo puntualizar respecto a este tema de los arrendamientos y finalmente solo indicar que el momento adecuado me parece que sería una vez que se levante el estado de emergencia, porque con las diferentes pruebas que han habido, hemos visto, ¿no? Ya estamos ahora para el 26 de abril, no es tan cierta, digamos, la posibilidad de que se amplíe o se levante el estado de emergencia, pero me parece que el momento adecuado sería una vez que se levante el estado de emergencia. Bien, muchas gracias. Sería todo mi parte, quedo atento a las preguntas que se me puedan preguntar. ¿Aló? Doctor, tenemos una consulta para usted. Sí. Nos están consultando sobre un caso de un restaurante, tiene un alquiler elevado. El tema de su planilla, ella va a buscar cubrirse con la suspensión perfecta. Sin embargo, frente al alquiler que no lo va a poder utilizar frente a varios meses, y en caso que no consiga tener algún acuerdo con el propietario, la mejor salida sería cerrar, resolver el contrato. Sí, en ese caso, bueno, yo diría que tendría en bandeja dos alternativas, ¿no? Si hablamos de una suspensión perfecta, tendría que ver por cuánto tiempo va a ser esa suspensión, en cuánto tiempo estima, en base a la normativa laboral, que ya podría reanudar sus actividades, para que durante ese tiempo se suspenda el plazo. Lógicamente, todo va a la par de una negociación con el propietario. Hemos visto como no es posible que unilateralmente yo pueda darle solución a un problema, de repente lo laboral lo resolví, ¿ok? Ya tengo mi solución laboralmente, pero con el local no tengo una solución. Entonces, ¿cómo engranamos la solución contractual respecto al arrendamiento? Una opción es esta, ¿no? Que indico la suspensión del plazo con suspensión también de los pagos de las rentas. Podría de repente de pronto pagarse lo que son mantenimiento, servicios, ¿no? Luz, agua, en fin. O de repente pagar alguna suma simbólica para que el propietario no tenga mayor perjuicio, pero todo va por un tema de negociación, ¿no? Y lo otro es buscar una salida sencillamente, si es incierta la cosa, proceder a una resolución del contrato, proceder a una resolución de mutuo acuerdo. Es decir, esto simplemente a través de un documento, las partes acuerdan justamente a resolver el contrato de mutuo disenso, y con lo cual proceder inmediatamente, como indicaba hace un momento, a la entrega del bien inmediatamente. Claro que sí, a diferencia del ámbito laboral, donde el Estado sí puede disponer de algunas Sí, disposiciones en en las que puede intervenir en el ámbito de alquileres de predios, muebles o inmuebles, el Estado no puede o no debería, no tiene herramientas como poder disponer sobre los contratos. efectivamente, ¿no? El vínculo laboral, que también es un contrato, es un campo donde el Estado sí puede normar incluso contratos ya celebrados, pero en el ámbito del contrato privado en sí, comercial, no hay manera. Ya en la mañana, no sé si cuando escucharon a la ministra, cuando el presidente le traslada la pregunta de un medio de prensa, y dice que no, es un campo que hay que tocar con pinzas. O sea, realmente dijo que no tiene modo cómo intervenir. Lo único que dejó sobre el tapete es que el gobierno está analizando la posibilidad de ver si tributariamente se toma algún tipo de medida para paliar la crisis, ¿no? Pero más no podría ser. Lo tributario es otra deuda, ¿no? Porque no tengo mi deuda de rentas, ¿no? De la renta del contrato. Y otra muy distinta es mi deuda tributaria que me genera esa renta, ¿no? Deuda que además es del propietario, ¿no? Y sobre eso sí, pues lógicamente el gobierno tiene toda la posibilidad. Tenemos una siguiente pregunta, doctor Galvez. Nos indican si el uso no ha sido posible por caso de fuerza mayor, ¿cómo judicialmente
puede exigir un pago de algo que prácticamente no se pudo otorgar posesión. Para entender la pregunta, no le dieron posesión por fuerza mayor y en este caso la propietaria quiere judicialmente exigir el pago. ¿Hay alguna herramienta? Mientras no haya entrega del bien, hay que revisar bien ese contrato porque la obligación del pago de la renta se produce en el momento de la entrega del bien. ¿Ven? Y que debe estar eso amarrado al plazo del contrato. Es decir, que si en mi contrato de arrendamiento he colocado que el plazo, por ejemplo, se inicia el día 1 de febrero del año 2020, ¿ok? Y bueno, ocurre esta situación y a esa fecha no ha habido entrega. Hay que ver ahí varias cosas, ¿no? Hay que ver por qué no se produjo esa entrega, porque si la entrega del bien es imputable o sea, es responsabilidad, es culpa del inquilino, por ejemplo, se pactó tal día, tal hora, nos encontramos en tal lugar para la entrega de las llaves, ¿no? O por acta notarial, tal fecha, a tal hora, se hará entrega de las llaves en la notaría, ¿no? Dependiendo de la modalidad de la entrega del bien, este, habría que ver cuál fue la causa que hizo que no se concrete la entrega, ¿no? Hay que determinar eso claramente. Si la causa de haberse truncado la entrega del bien es mi responsabilidad como inquilino, pienso que sí podría ser exigible el pago de merced cognitiva. Pero si fue un tema de falta de coordinación, de responsabilidad imputable a ambos, definitivamente no lo puedo. No es lo que hay que establecer. Pero, sobre todo, digamos, si no es posible atribuir una responsabilidad, sencillamente no hice uso del bien y en tal sentido no cabería pago de renta. Doctor, en El Salvador, el Estado sí pudo disponer el no pago de arrendamiento durante el estado de la emergencia. ¿Cuál fue el sustento legal en el que se amparó y si es que este es realizable en el Perú? No, justamente, bueno, posiblemente la legislación salvadoreña establezca algún tipo de mecanismo especial, pero en el Perú, la propia Constitución, el artículo 62, establece que no hay manera que a través de una ley se pueda modificar términos contractuales. Y eso en ninguna circunstancia, ¿no? Por eso no me extrañaría que durante todo este tiempo e incluso después del estado de emergencia, que no se norme absolutamente nada respecto a esa situación y sencillamente las salidas las tengamos que buscar o a través de una negociación o judicializar los asuntos a través de las formas que he indicado, ¿no? Pero otra forma de modificar términos contractuales es realmente imposible. Correcto. Bien, vamos a... Se hablaba del caso fortuito, me parece que hay una pregunta ahí del artículo 1315 del Código Ajá, Civil, pero hay que tener en cuenta una cosa, ¿no? En ese caso, el caso fortuito o fuerza mayor tiene que ser imposible la prestación, ¿no? Pero en este caso, ¿por qué no sería aplicable? Porque la prestación, por ejemplo, pagar la renta, no se ha hecho objetivamente imposible. ¿Okay? Objetivamente no se ha hecho imposible. Podría, pues, bueno, de repente para mí es sumamente complicado, no generé ingresos. materialmente es imposible. Exacto, ¿no? Entonces, no se ha tornado una prestación imposible, ¿no? Y tampoco la entrega del bien o la permanencia en el bien por parte del inquilino, ¿no? Diferente sería si, por ejemplo, mi prestación, es decir la obligación que he asumido, se torna imposible por caso fortuito o fuerza mayor. Por ejemplo, pues, si el bien se ha destruido, ¿no? Se cayó la casa. Entonces, obviamente, yo como propietario ya no podía entregar el bien porque mi posibilidad material de cumplir mi obligación de hacer entrega del bien en cumplimiento de la cláusula contractual ya se tornaba imposible. Por más que yo quisiera hacerlo, un desastre natural o un terremoto que me torna imposible la prestación. Pero en este caso, el caso fortuito, los fuerzas mayor se aplican frente a la imposibilidad de que la prestación se realice, ¿no? Pienso que no sería aplicable por esa razón. Muy bien. No tenemos alguna otra pregunta. Vamos a agradecer que nos escriban en el chat quienes tengan algunas consultas para poder comentarlas durante el desarrollo de la sesión. Perfecto.
Si no tenemos alguna consulta, vamos a proceder con una consulta que tenemos para la doctora Kazumi y en la que también quizás usted nos puede ayudar, usted, doctor Guillermo. Miren, Sí, tenemos el caso de una empresa que está realizando alguna importación. Hay que hacer el pago del almacenaje respecto a dicha importación. Sin embargo, esta, esta empresa está buscando alegar el artículo 1316 Mira, del si me Código deja Civil, estoy ocupado. Siempre ocupado. para poder dejar de pagar este almacenaje, aduciendo que no pueden retirar, ya que el Estado durante esta estación de emergencia solamente permite el retiro de mercancías que tengan que ver con productos de primera necesidad. Doctora Kazumi, le escuchamos primero a usted. Sí, buenas tardes. Eh, a ver. Sí, buenas Sí, le tardes. escuchamos. Para comenzar, lo que pasa es que ha habido algunos pronunciamientos de algunos almacenes en el cual queda a disposición de los almacenes lo que es generar o exonerar lo que es el costo de sobreestadía, ¿no? Porque hemos tenido en el caso de Dainet y de Fargo Online, se está suscitando lo que es diferentes opiniones. En el caso de Fargo Online hemos estado observando que se está exonerando algunos costos de sobreestadía y en el caso de lo que es Dainet, señalan que es, digamos, responsable de lo que es asumir el costo de sobreestadía porque está habiendo demora dentro de los terminales portuarios. El pago directo lo tiene que hacer quien genere o quien envíe lo que es la mercancía. Por otro lado, debemos indicar que no, que lo que está sucediendo es una limitación del retiro de bien. En este caso se podría o generar lo que es la no obligatoriedad, ¿no? ¿Por qué? Porque está viendo lo que es el motivo de fuerza mayor, lo que es el COVID, ¿no? No sé si podría abarcar alguna idea adicional el doctor Guillermo. sí, sin perjuicio de la legislación aduanera particularmente aplicable, yo pienso que aquí sí tendríamos un espacio donde el artículo mencionado en su momento, que es el 1315, podría ser aplicable, ¿no? Porque estoy en una imposibilidad de poder desplazarme a recoger una mercadería porque hay una disposición del gobierno de inmovilización social, ¿no? Entonces, yo pienso que este factor sí haría imposible que yo pueda cumplir con una obligación que tengo, que es retirar dentro de un plazo establecido, ¿no? Y sin perjuicio de los alcances, digamos, aduaneros, el tema, una mercancía, pero por una razón que no es imputable a mi culpa, ¿no? Entonces, muy diferente sería que estemos en una situación de normalidad donde yo pueda pues, trasladarme, dar cumplimiento de la mercadería y evitar que el almacén o un paso innecesario. ¿No? Me parece que bueno, coincido en ese sentido con la opinión de la doctora persona. Correcto. Doctora Kazumi, tenemos dos preguntas más. Eh, Preguntaron si es que las importaciones de la partida 56.02 y 5603 proceden. A ver, el Ministerio de Salud no se ha pronunciado sobre lo que es el tema de importaciones. Es decir, que todavía no existe ningún pronunciamiento. Es más, ha habido un decreto supremo en la cual se puede, digamos, importar mercancías relacionadas a lo que es guantes, mascarillas. No recuerdo si está la partida arancelaria 56 punto 02, pero hay una exoneración si son mercancías conexas a las mencionadas, ¿no? Solamente se ha planteado la restricción en cuanto al tema de exportación. Correcto. Tenemos también otra consulta, doctora. Indican, nosotros somos un régimen de 70 depósitos aduaneros. Ellos retiran del primario y lo llevan a nuestro almacén, pero nosotros seguimos trabajando y pago de seguridad y todos los gastos propios de almacén. A ver,
¿Me podría repetir, por favor, la pregunta? No lo he escuchado. Claro que sí. Nosotros somos un régimen de 70 depósitos habaneros. Ellos Ujú. retiran del primario y lo llevan a nuestro almacén. Pero nosotros seguimos trabajando y pago de seguridad y todos los gastos propios de almacén. Es decir, ellos tienen la necesidad de seguir cobrando. Claro, se entiende que el comercio, el comercio internacional igual está generando lo que es, se está generando en primer lugar el retiro de mercancías de primera necesidad. Entonces, lo que se plantea decir es que los pagos en cuanto a lo que es el almacén, sí, sabemos que queda potestad de cada almacén generar o exonerar lo que disponga dentro de cada almacén, ¿no? Porque como mencionaba anteriormente, han existido diversas opiniones, ya sea favorables o en contra de algún operador de comercio exterior en cuanto a lo que es los incidentes de sobreestadía. Correcto. Y si se trata de mercadería, en depósito simple, el cliente quiere alegar justo que quería retirar su mercancía en el estado de emergencia. ¿Se aplicaría el artículo 1316 sobre exigibilidad de obligación de pago? Para comentar, el artículo 1316 es la extinción de la obligación por causas no imputables al deudor. Doctor Guillermo, quizá acá puede usted comentar. Sí, igualmente, yo pienso que en el mismo sentido del punto anterior, en la medida que la imposibilidad de un cumplimiento, de una obligación, no sea atribuible a mi culpa, lógicamente que pienso que en este caso no sería exigir los sobrecostos. Sí, lo digo esto de general en el ámbito civil, digamos, ¿no? Porque la legislación aduanera tiene una serie de estipulaciones muy particulares, pero pienso que se sigue el mismo lineamiento. Correcto. Doctor Sí, Guillermo. Sí, doctora Kasumi. sí, quería complementar en cuanto a lo que es el tema de mantenimiento y seguridad. Bueno, también se considera lo que es válido el cobro, ¿no? Pero como también estoy haciendo mención, queda también en un trato entre las partes, ¿no? Porque si bien es cierto, hay algunos almacenes que están considerando la exoneración, ya sea por sobreestadía, pero hay algunos almacenes que están considerando las disposiciones ya sea de retiro, ya sea del refrigerado, ya sea del mantenimiento de la mercancía, ya sea poniendo ciertos plazos y si sobrepasa el plazo, están generando lo que es los costos, ¿no? Queda también a disposición de cada almacén. Correcto. Vamos, permítanos un segundo que estamos habilitando. El doctor Mendoza, le escuchamos. Buenas, complementariamente a las posiciones expuestas, quiero que tomen en cuenta claramente que el tema de fuerza, caso fortuito, fuerza mayor es un tema que no solamente lo ve el tema del Código Civil, normas civiles, sino también el Código de Comercio. Aun cuando es una norma antigua, ya el artículo 261 como el 667 nos colocan ciertas condiciones para el caso de fuerza, caso fortuito o fuerza mayor. Uno de los elementos que tengo que tomar en cuenta en este caso, y hay que tener mucho cuidado con ello, que creo que es más o menos la consulta que han venido realizando, es, ok, nosotros entendemos cómo es el tema del Código Civil y Fuerza Mayor, pero ¿cómo aplicamos estos para las normas internacionales? En una charla anterior se había discutido este tema de las situaciones de contratos de tipo internacional y en ese caso habíamos mencionado la situación del convenio de las Naciones Unidas respecto a contratos de compra-venta internacional de mercaderías. En esa situación nos decía dicho convenio que es un tema de modelo, porque evidentemente cada país tiene algunos tratados internacionales, que para poder encontrarnos en una situación como el que nos encontramos, habían varios elementos que tenía que tomar en cuenta. Uno de ellos es que, primero, ante una situación de un problema como el que nosotros nos presentamos, la persona que cree que tiene el problema tiene que invocarlo y tiene que comunicarlo a la otra parte.
Esto es muy importante. Ya en el convenio de Naciones Unidas, en el artículo 79, señala esa necesidad, que es una obligación de la parte que quiere señalar que ha habido un problema, enfocar o comunicar a las otras partes, ya sea por un sistema de comunicación vía correo, por su página, de que tenemos un estado de excepción. Y evidentemente esa exoneración o esa situación de caso fortuito durará lo que las normas o el sustento de medio probatorio acredite. ¿Por qué? Porque debemos entender que si bien es cierto para todos acá en el Perú, sabemos el tema de lo que es el estado de emergencia nacional, también es cierto de que no todos los países lo están implementando. Tenemos situaciones solamente para ver de Brasil y México que ellos tienen el tema de la cuarentena opcional. Entonces, mucho tiene que ver que las empresas, ya sean operadores de comercio nacionales, lo primero que tienen que realizar es comunicar a la otra parte el estado de excepción, las normas y los plazos que se están realizando para justamente en una situación de conflicto donde digan, sabes que tú no me has llevado el producto y yo no tengo nada que ver con el tema del COVID-19 por más internacional que sea, porque yo no sé cuál es tu regulación nacional. Entonces, en ese punto, yo soy de la opinión que a pesar de que tengamos el tema del caso fortuito de las normas nacionales del Código Civil, tengamos en cuenta lo que es el Convenio de Naciones Unidas, donde nos plantea como necesidad de que la persona que invoca es la persona que tiene la carga probatoria desde el inicio y la comunicación sobre esta situación y los plazos correspondientes. Finalmente, debo exponer de que el código de comercio, que como en algún momento lo mencionábamos, es una norma muy antigua de 1901, nos señala de que el hecho que tengamos el punto de caso fortuito y fuerza mayor tiene que ser demostrado en forma general. ¿A qué me refiero? El artículo 260 nos va a señalar de que yo tengo que demostrar que el incumplimiento fue sucedido solamente por esa causal. Es decir, si yo he tenido un producto en el que tenía un mal refrigerado, que es un producto, digamos, alimenticio, y evidentemente he incumplido con los plazos por N razones, y luego yo sustento el tema de fuerza mayor, no tendría una base de respaldo por mi propio código de comercio, porque me dice de que yo debo haber incumplido porque he cumplido todas las condiciones legales, pero justamente en la situación de excepción del caso de fuerza, caso cortito, es la que me impide completar el procedimiento correspondiente al cumplimiento internacional. Entonces hay que tomar en cuenta este tema. Yo entiendo de que ahorita tenemos muy en boga el tema de lo que es el caso de fuerza, el caso fortuito, pero para las normas internacionales la comunicación y el acuerdo de las partes y el sustento es una base muy importante para poder tener cualquier tipo de respaldo a futuro cuando tengamos que superar esta etapa. Espero, bueno, esa era mi intervención. Claro que sí. Bueno, están insistiendo, esta pregunta ya la hemos revisado, tenemos una consulta más, doctor Guillermo. En el caso de alquileres industriales se firmó un contrato en marzo y se tenía que acondicionar el inmueble para almacén, el cual está a cargo del propietario que tiene una fecha de entrega el mismo en abril, pero dadas las circunstancias no se pudo. ¿El arrendador puede resolver el contrato? Aparentemente no habría una causa todavía suficiente como para poder proceder a la resolución. Como yo indicaba, dentro de las diferentes alternativas que existen, claro, de repente no lo puedo hacer unilateralmente, ¿no? Porque estoy sujeto a un contrato y por ende a un plazo que tengo que respetar. Pero si me de acuerdo, o sea, el tema es que si me de acuerdo entre las partes es perfectamente posible proceder a la resolución o suspender el inicio del plazo hasta que concluya el estado de emergencia, ¿no? O reanudarlo de repente no inmediatamente, sino a cierto tiempo. Pero si no hay voluntad en una parte de proceder a hacerlo, lo veo un poco complicado y esto se vincula un poquito, también quiero aprovechar para la pregunta que justo viene a continuación de Jimena, algo similar, ¿no? Esta sería una imposibilidad. Entendamos que la imposibilidad
es definitiva, ¿no? O sea, ya se ha tornado absolutamente imposible de modo definitivo poder ejecutar mi prestación. Pero estamos en una situación temporal. De repente hoy no puede cumplirse el contrato en los términos, tanto en los inmuebles que ya han sido entregados, como los que están por entregarse, ¿ok? Posiblemente sí, hay una imposibilidad, si el inmueble no está entregado, bueno, pero no es una imposibilidad definitiva, porque en algún momento se levantará esta situación y podrá reanudarse la posibilidad, ¿no? El caso de la destrucción del bien sería un caso definitivo, por ejemplo, ¿no? Pero en todo caso pienso que las salidas están por la negociación y fundamentalmente en suspensión de plazo. ¿Okay? Pero todo va a mediar a que exista por las partes esa voluntad, ¿no? Porque la imposibilidad es una situación que ha tornado de manera definitiva cualquier tipo de situación o de probabilidad que las partes puedan ejecutar su proceso. Porque tanto el pago de la renta va a ser posible en algún momento, como la entrega del bien también en algún momento será posible. ¿Bien? Ese es un alcance que podría dar respecto a este tema. Cabe resaltar que en situaciones como estas va a primar por sobre todo las negociaciones que puedan hacer entre las partes. Ese es Sí, el eje por donde deberían circular las negociaciones que se puedan realizar. No existe alguna normativa en la que puedan disponer si es que sí o si es que no. exacto, no hay una medida, ¿no? Hay una pregunta, me parece, de Sheila, ya para concluir. Si el arrendador puede disolver el contrato, ya que la entrega de dicho inmueble no se dio por motivos netamente ajenos. Claro, repito, tengo que ver por cuánto de plazo es mi contrato de arrendamiento, ¿no? Si es 6 meses, 1 año, 2 años. Posiblemente la causa que hoy estamos viviendo sea una causa de hecho temporal que impide que la prestación se realice, pero repito, no es definitiva, ¿no? No es definitiva. Y en la medida que yo no cuente con digamos, la conformidad de la otra parte, en este caso el propietario, es muy complicado que yo le pueda resolver, ¿no? Es muy complicado. Al término de nuestras diapositivas, gracias doctor Guillermo. Okay. Al término de nuestras diapositivas, vamos a presentarles nuestros datos de contacto porque cada caso es distinto. En estricto